Aparenta ser que este es el esquema que ahora está previsto, solo que en aquella oportunidad los recursos fueron tomados con la idea supuesta de construir algunas obras y luego fueron utilizados más para pago de deuda que para la construcción de las obras. Y entonces lo que hizo el gobierno con una parte buena de esos recursos fue que lo utilizó para pago de la deuda y lo que estaba consignado en el presupuesto para pagar la deuda, entonces fue utilizado por el gobierno para otros fines. Y ahí se diluyó un poco lo que fue ese aporte, esos recursos que el gobierno recibió como consecuencia o como resultado de la colocación de esos títulos en mercado internacional. Ahora estamos hablando de un acuerdo con el fondo, estamos hablando no de una emisión de bonos en la misma forma en que se hizo en aquella oportunidad sin el control que hay bajo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay una serie de compromisos que han sido contraídos por las autoridades con este organismo para la utilización de esos recursos, básicamente en inversiones y en obras reproductivas, pero también en auxilio de la grandes mayoría necesitada, o sea, para gasto social. Este panorama se supone que está muy bien planificado desde el punto de vista de cómo se van a ir utilizando estas obras y en qué medida se van a ejecutar esto, se van a ir tirando estos pesos a la calle sin que generen un impacto inflacionario o un impacto en el tipo de cambio, porque obviamente dentro del propio acuerdo hay un compromiso también de estabilidad, de asegurar la estabilidad macroeconómica. En el corto y mediano plazo. Entonces, para estos fines, las autoridades tendrán que ir hilando fino. Se supone que si las obras se ejecutan demasiado rápido, el impacto de liquidez en la economía también puede ser un poco rápido. Pero entonces ahí habrá que ver qué se va a hacer con los instrumentos de la política monetaria, porque sabemos de plano que una de las prioridades máximas de las autoridades monetarias es la estabilidad de precios. No solamente porque esa es la función del Banco Central, sino porque siempre ha habido una voluntad política de parte de estas autoridades de tener una política clara en términos de darle seguridad a los inversionistas y a los agentes económicos en el sentido de que se va a asegurar la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios para que las inversiones y los recursos que utilizan los inversionistas se puedan emplear sin esas expectativas, sin esa desconfianza que generalmente se genera cuando no hay una definición clara en este sentido. No, incluso, Luis, ese compromiso con la estabilidad de precios de las autoridades del Banco Central, en la carta de intención se da un paso de avance mayor, y es que se plantea el esquema de metas explícitas de inflación. O sea, que ya es un compromiso más allá, es decir, bueno, esta va a ser mi techo de inflación y sobre esa base tengo que orquestar todo el programa monetario debidamente coordinado con la política fiscal. Sí, o sea, que de ahí que también yo creo que va a ser muy importante esta definición del presupuesto del año 2010. O sea, ya habíamos comentado ayer que obviamente no tenía mucho sentido que se hubiese presentado un ejercicio de presupuesto sin haber definido esos nuevos compromisos con el fondo, porque estamos hablando de 2.600 millones de dólares de financiamiento el año que viene del presupuesto, que es una suma considerable, que entonces obviamente es importante haber consignado eso en el presupuesto. Mi única preocupación es que obviamente todo eso está perfectamente planificado y asume una cosa que obviamente es lo que tenemos que asumir, que el nivel de actividad de la economía global va a arrancar de nuevo. Y es ahí donde es tan importante los comentarios que se hicieron al principio del programa de hoy, de que yo creo que todos tenemos que sentir una legítima preocupación para que realmente este nuevo orden mundial, que deberá haber salido más ordenado de esta crisis, se pueda implementar, porque es la única garantía de que efectivamente la salida de crisis ordenada con crecimiento, aunque sea lento, pero sí crecimiento, se pueda dar, porque lo peor que le puse pasar a la República Dominicana, entrando en este acuerdo con el fondo, es que mañana, en vez de ser una V, la salida de crisis, sea una W, porque en este caso, cuando ya salgamos del acuerdo con el fondo,
y que entonces empezamos a tener un nivel de endeudamiento que habrá sido obviamente inflado por los compromisos del acuerdo. Si la economía global no está creciendo, va a ser muy difícil que nuestra economía vuelva a los niveles de crecimiento que están consignando en el acuerdo, de volver a tener un crecimiento de un 6 o un 7%. De tener este nivel de crecimiento, sin duda alguna, la economía dominicana estará en capacidad, como ha sido el caso anteriormente, de poder bajar significativamente el impacto de la deuda, por lo menos como porcentaje del PIB, probablemente como porcentaje de los ingresos. Ahora, si la economía global no responde, obviamente eso nos pudiera poner en una situación bastante delicada. Pero ahí se está apostando en todas las proyecciones del mismo Fondo Monetario Internacional para el 2010 de crecimiento de la economía mundial. Así tiene que ser. Y de un crecimiento que se va incrementando en el 2011 también. Y otro aspecto importante es que el objetivo central es retomar las tasas de crecimiento que tenía la República Dominicana antes de la crisis global. O sea que yo pienso que está muy apuntalado a lo que tú dices, apostando a ese crecimiento y a esa capacidad de respuesta de la economía también mundial. Y sí, algo importante que quisiera destacar es que esa diferencia que hizo Luis, o sea, con la emisión y colocación de los bonos anteriores, no estábamos en el marco de un acuerdo stand-by con el fondo, que tiene metas cuantitativas, que tiene revisiones trimestrales, que tiene implicaciones en caso de incumplimiento para el país. O sea que yo pienso que las condiciones por ese lado garantizan en cierto modo el hecho de que pueda lograrse los objetivos que ahí se plantean. De hecho, y hay un tema bien interesante que siempre hay que tomar en consideración. En el acuerdo se establece tácitamente que todas las medidas que vayan a implementarse por parte de las autoridades van a ser coordinadas con el organismo, con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que este acuerdo va a tener, creo que 8 revisiones trimestrales, y en esas 8 revisiones el organismo va a estar dando paso y va a estar viendo qué está haciéndose en el caso de la República Dominicana. Incluyendo la misma emisión de bonos soberanos, pues recuerden que la redacción dice muy claramente que cuando las condiciones del mercado internacional sean favorables, con lo que entendemos que hoy en día las condiciones no están dadas y que la señal de que las condiciones estarán dadas se va a tener que cuadrar con el fondo. Hay que levantar la banderita. Entonces, el fondo tiene que levantar la banderita. Eso nos tiene que dar cierta garantía, y obviamente tenemos que proyectar que el mundo se va a arreglar. Claro. Porque si no, mira, no hay ni siquiera acuerdo con el fondo. ¿Qué nos puede salvar de esto? Bien, amigos, hoy día hemos terminado. Hemos tenido aquí un conversatorio nosotros hablando de toda esta gran temática de la economía nacional e internacional. Vamos, obviamente, como esta es la característica de este programa, a seguir haciendo este tipo de comentarios. Siempre vamos a tratar de estar lo más al día posible en estos movimientos que se están produciendo, en estos cambios que se están generando en el juego de dominó que representa este ambiente de globalización en medio de una crisis internacional. Los cambios incluso de mentalidad y de accionar de parte de los gobiernos, de parte de los grandes inversionistas y estas nuevas economías emergentes, el poder que van a tener y cómo van a influir sobre el ambiente económico internacional. Todo esto son elementos que los dominicanos tenemos que ir estudiando cada día para ver por qué sendero nos dirigimos para ir hacia adelante en el bienestar de este país. Ay, pero eso sí quedó bonito, eso fue casi un discurso de cierre. Muchas gracias por su teleaudiencia. Regresamos.